Realmente es un privilegio y un honor pararse aquí y predicar la palabra del Señor. Así que gracias, Pastor Esteban, por la oportunidad que nos das de hacer esto, ¿verdad? Y realmente lo tomamos así, no lo tomamos a la ligera. Es algo que es un privilegio, es un honor y hay que tomarlo de esa misma manera. Acompáñenme en una oración. Vamos a presentarle al Señor lo que vamos a estar hablando acá y pedirle que nos hable a todos. Amén. Señor, te damos gracias por tu misericordia, gracias por tu perdón, la gracia tuya redentora, que es la que nos mantiene aquí en pie, Señor Jesús. Te pedimos que en esta mañana tú nos hables a todos, Señor, que unjas nuestras palabras, Señor, que nos hables, Señor, y que podamos hablar con denuedo, Señor, lo que tú nos has puesto en el corazón. Que tú nos edifiques, Señor, a través de los principios que vamos a hablar en esta mañana. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Quiero comenzar enseñándoles unas imágenes. Si me ayuda producción y pone unas imágenes allá. Me imagino que las reconocen. ¿Sí? Hace unos meses tuvimos la oportunidad como iglesia de ir allá, a esa ciudad, y ayudar es un privilegio, ¿verdad? Ayudar a restaurar algunas de esas ruinas y escombros que pueden ver en las fotos. De igual manera, muchas veces en nuestra vida tenemos que también reconstruir cosas. Hay cosas que se han derribado, hay cosas que se han destruido, y hay que volverlas a reconstruir, o volverlas a construir. Hay que restaurarlas, ¿ya? Esto puede ocurrir a nivel personal o a nivel colectivo también. A veces necesitamos restauración o reconstrucción individual, personal o también colectiva. Puede ser, hay muchos ejemplos, puede ser, por ejemplo, restaurar un hogar después de una separación o la pérdida de un ser querido, ahora que la hermana Perla perdió a su mamá. Hay dolores, hay cosas que hay que volver a sanar, hay que volver a restaurar, ¿verdad? Y solamente el Señor puede hacerlo. O restaurar una ciudad, como la de Fort Myers, como la que vieron en las imágenes, ¿verdad? Que muchos de nosotros tuvimos el privilegio de ir a hacer eso, después de un desastre natural como el que pasó por allá. O simplemente restaurar una iglesia también, quizás después de una división, algún evento difícil. Restaurar significa volver algo a su estado original. Eso es lo que significa restaurar. Retornar algo al estado original. Por ejemplo, puede implicar reparar algo que se ha dañado, que se ha roto, enderezar algo que se ha torcido o recuperar algo que se ha extraviado. Todas esas cosas son definiciones de restaurar. En Misión Vida tenemos el lema de... ¿Cuál es el lema de nosotros? A ver, restaurados para restaurar, ¿verdad? Entonces, esto de la restauración es bien importante para nosotros porque es el lema de nuestra iglesia. O sea, nosotros hacemos un big deal de eso, ¿verdad? ¿Y qué es eso de restaurados para restaurar? Pues lo que implica es que nosotros tenemos que estar primero restaurados nosotros, en un estado de restauración, para entonces poder ayudar a otras personas a restaurarse, ¿verdad? Eso es lo que significa restaurados para restaurar. Así que la restauración puede aplicar a nosotros mismos. A veces necesitamos ser restaurados individualmente, o quizás también podemos ayudar a otras personas a ser restauradas, ¿ya? Entonces, en cualquiera de estas situaciones que mencioné, estos ejemplos, hace falta restauración. Y yo quiero que en esta mañana veamos bíblicamente algunos pasos para la restauración. Digo bíblicamente porque son sacados directamente de la Biblia. Y vamos a estar utilizando el libro de Nehemías, que lo venimos estudiando también en los grupos de vida. Esto no es casualidad. Yo cuando estaba preparando esta prédica, no cuando estaba preparando la prédica la vengo preparando hace tiempo, pero cuando estábamos estudiando el tema de los grupos, porque mi esposa y yo dirigimos un grupo de vida, yo decía, caramba, me va a tocar cambiar esta prédica, voy a repetir algunas cosas, pero después me di cuenta que es que el Señor está confirmando esto realmente, no hay casualidades en el Señor, ¿verdad? Y yo sé que Dios sabía que esto se iba a dar y que íbamos a estar haciendo los grupos y Dios está en control de todo. Entonces, para los que no conocen un poco la historia del libro de Nehemías, que sé que se está estudiando en los grupos, les voy a dar un recuento rápido del contexto histórico de Nehemías. Ustedes se recuerdan que
el pueblo judío, el pueblo de Israel, fue llevado en cautiverio a Babilonia, ¿ya? Después de muchos años, muchas monarquías, vinieron los babilonios, invadieron Israel y se llevaron a los judíos para allá. Estuvieron 70 años de cautiverio en Babilonia. Y después de esos 70 años se le comienza a dar permiso a algunos de los judíos a que comenzaran a regresar a la tierra que ellos habían poseído originalmente y comenzaran de nuevo a poblarla, ¿verdad? Vemos que regresa un primer grupo y construye el templo. El templo también había sido destruido por los babilonios. Después viene Esdras, el sacerdote Esdras, que ustedes han leído el libro de Esdras en la Biblia, dirige un segundo grupo y restablece unas funciones en el templo de allí que había construido Salomón originalmente. Y en tercer lugar, esta persona Nehemías, que era el copero del rey, ¿okay? La labor de él era simplemente, bueno, no simplemente, él era también como un político. El pastor nos estaba enseñando en el grupo esta semana. Los coperos eran consejeros del rey. Pero una de las cosas que él hacía era cuando al rey le iban a dar un vino, pues el hombre lo probaba por si le habían metido veneno, que se muriera el tipo y no el rey, ¿verdad? Porque el rey era más importante. Entonces, Nehemías era el copero del rey, y cuando él está en esa función de ser copero del rey, él recibe una comisión de parte de Dios, recibe un llamado interno, ¿verdad? Alguien le contó en qué condición estaban sus hermanos judíos allá en Jerusalén, en la tierra, que ya habían comenzado a poblar el área. Y él dice que en su corazón él sintió, se compungió. O sea, Dios tocó su corazón y le hizo un llamado interno de ir a regresar a reconstruir aquellos muros que estaban en ruinas, estaban derribados, estaban destruidos, quemados por el fuego. Entonces Nehemías se arma de valor, porque no era fácil en aquel entonces hablar con un rey. Estos reyes de Persia, ya los babilonios habían pasado, ahora estaban los persas en el reinado. Y esta gente eran unos reyes bien duros, eran gente que lo que ellos hablaban se hacía, se volvía ley, y nadie, ni ellos mismos la podían revocar esa ley. O sea, si a ellos no les gustaba lo que tú decías, te mandaban a matar y punto. Y así era. Entonces Nehemías sabía esto, Nehemías sabía en el país en que él estaba viviendo y tenía miedo, dice la palabra que él tuvo temor. Entonces yo imagino que después de debatirse varios días, él se armó de valor y dijo, no, el llamado que Dios le dio pudo más que ese temor, ¿verdad? Y fue y le pidió permiso al rey Artajerjes, se llamaba el hombre, para regresar con un tercer grupo para reconstruir los muros de la ciudad de Jerusalén. Ese es el contexto histórico de lo que está pasando, que me imagino que lo han visto en los grupos de vida también en la semana. Bueno, ¿para qué les cuento todo esto? Yo quiero que en esta mañana, rápidamente, porque hay que correr con el tiempo, veamos 7 pasos bíblicos, ¿okay? Sobre la restauración, sobre el proceso de restauración, que están derivados de este libro de Nehemías. Vamos a estar usando versículos de los primeros 4 capítulos del libro de Nehemías. Y el primer paso para la restauración es el siguiente: identificar y reconocer el problema o necesidad. ¿Okay? Para tú poder restaurar algo, primero tienes que saber qué es lo que vas a restaurar, ¿ya? Hay que identificar cuál es el problema, cuál es la necesidad, y entonces tratar de trabajar para suplir esa necesidad. Nehemías capítulo 1, versículo 3, creo que lo tienen allá. Dice, y me dijeron, esto es Nehemías hablando, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Entonces, esto fue lo que le dijeron a Nehemías. Ese fue el reporte que se le dio a Nehemías de las condiciones que estaba Jerusalén. Dice que le contaron que estaba en gran mal y afrenta el pueblo de Israel, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Así que puede ser un problema o situación con nosotros mismos, o con otra persona, o hasta con un grupo de personas. En este caso, en el caso de Nehemías, era todo un pueblo que estaba bajo afrenta. O sea, ustedes piensan cómo se sentían los judíos de vivir en un sitio que en el tiempo del rey David había sido, en toda su gloria, la gloria de Salomón, era una ciudad imponente. La gente dice que venía de distintas partes del mundo para verla, para conocerla. Y esta ciudad estaba en ruinas. Estos muros estaban derribados, las puertas quemadas a fuego. Para los judíos era una afrenta, vivían en oprobio, ¿verdad? Y esa era la necesidad, en este caso, que había del pueblo de Israel. La necesidad de retornar esa honra al pueblo judío, restaurando esos muros. Así que, número 1, identificar y reconocer el problema o necesidad. Número 2, segundo paso para restaurar,
reflexionar sobre el problema o necesidad. Y fíjate que hay una diferencia entre identificar el problema y reflexionar sobre él, porque son dos cosas diferentes. Primero es tú identificar qué es lo que se va a restaurar, qué es lo que hay que restaurar. Segundo, reflexionar sobre eso. Mira lo que dice los versículos 4 y 5 del capítulo 1. Dice, cuando oí estas palabras, Nehemías hablando, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días. ¿Y qué más hizo? Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Fíjate, entonces Nehemías cuando recibió la noticia no se quedó ahí, dice que hizo duelo por algunos días. El hombre hasta se sentó y lloró. No, o sea, para tú sentarte y llorar tienes que tomarte tiempo para hacer eso, ¿me entiendes? No es a la carrera. Dice que hasta ayunó por lo que había pasado, por la situación, lo que él tenía que hacer. Entonces, reflexionar sobre el problema o necesidad significa tomarnos el tiempo para detenerte, para meditar, orar y hasta ayunar por ello, por lo que Dios tiene que restaurar, como lo hizo Nehemías. Básicamente es procesar y asimilar bien lo que ha ocurrido, ¿ok? No, esto toma tiempo, no se puede correr en este proceso. A veces nos desesperamos y queremos avanzar y ya queremos el resultado, pero no, uno tiene que pasar por el proceso. No se puede correr en esto. Si tú corres, te corres el riesgo, valga la redundancia, de no identificar bien el problema con todas sus consecuencias. Se te puede quedar algo, ¿ya? Entonces, dice que Nehemías hizo duelo por algunos días. Y tú sabes, esto quizás lo hayan mencionado en los grupos, desde el momento en que Nehemías le pide permiso al rey Artajerjes para ir a Jerusalén, hasta cuando el hombre da el primer paso con el séquito de personas que el rey mandó con él para reconstruir los muros, ¿sabes cuánto tiempo pasó? ¿Alguien sabe? 4 meses. 4 meses. Fíjate, eso, si estudiamos la Biblia con detenimiento, nos damos cuenta que pasó bastante tiempo. O sea, esto no fue que Nehemías recibió un llamado y ya, vámonos. No fue así. Hubo un tiempo de preparación. Fueron 4 meses donde el hombre, yo imagino que estuvo meditando, orando, ayunando, pensando cómo lo iba a hacer. Porque el hombre no era ni siquiera constructor, él no sabía nada de construcción. Entonces, 4 meses de preparación. De igual manera, nosotros también tenemos que prepararnos, tomar el tiempo para reflexionar sobre la obra de restauración. Esto no es algo que se puede correr, ¿okay? Yo me acordaba cuando el pastor Esteban nos hablaba del ejemplo que él dio el domingo pasado de que a él no le gusta armar los muebles de IKEA, ¿se acuerdan? Porque él dice que él abre la caja y ve el manual de instrucciones, lo primero que hace es que bota las instrucciones y se pone a armar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno hace eso, él decía que a veces le queda un brazo virado, una pata mal puesta. ¿Y qué pasa? Entonces tiene que volver a pasar más trabajo y hay que desarmar para volver a reconstruir, ¿ya? Entonces, muchas veces nosotros también cometemos ese error. Con esto de la restauración es mejor ir paso por paso. Es mejor seguir el manual de instrucciones, ¿ya? Cuando nos saltamos pasos, trabajamos el doble, ¿verdad? Vamos a tener que volver a desarmar algo y volverlo a poner. Entonces, no debemos correr en este asunto, ¿ok? Así que, número 1, identificar el problema. Segundo, reflexionar sobre el problema o necesidad. Tercero, confesar cualquier pecado envuelto, ¿ok? Esto está interesante también. En el libro que estamos estudiando habla de eso. Miren lo que dice Nehemías 1, 6 y 7. Dice, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche. Por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, dijo Nehemías. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. ¿Qué significa esto? Pues básicamente hacer un autoexamen de las áreas donde quizás se ha fallado, ¿ya? Y que necesitan ser enmendadas. Eso es lo que significa esto. Esto de nuevo puede aplicarse a nivel individual, personal o también colectivo. Hay un aspecto colectivo de esto que es bien importante. Cuando digo colectivo puede ser, por ejemplo, puede ser una familia, puede ser un ministerio, puede ser una iglesia, puede ser hasta una nación o país, ¿ok? Un grupo de personas. No me malentiendan, yo no estoy diciendo acá que no existe la responsabilidad individual sobre el pecado. Dios es un Dios justo y Dios no culpa de pecado a alguien
que no ha cometido un pecado. O sea, Dios sí hay una responsabilidad individual y Dios es justo y Dios va a llamar a cuentas, nos va a llamar a cuentas individualmente. Sin embargo, también hay una responsabilidad colectiva en esto de la confesión de pecados. ¿Okay? Nehemías probablemente no pecó él específicamente. Él me parece un hombre justo. Si tú ves a Nehemías, él parece un hombre justo, íntegro, ¿verdad? De hecho, Nehemías ni siquiera nació en Jerusalén. Si ustedes estudian el libro de Nehemías, recuerden que habían pasado 70 años de cautiverio y después de eso habían pasado varias décadas más, cuando sale el personaje de Nehemías. Entonces, Nehemías ni siquiera estaba ya en Jerusalén, cuando estaban aquellos judíos envueltos en idolatría, con las imágenes de acera, detrás de los baales, todos aquellos pecados abominables que el pueblo judío hizo de idolatría, por el cual vino el cautiverio. Nehemías no había participado de eso. Sin embargo, ¿qué es lo que dice el hombre aquí? Él dice, yo y la casa de mi padre hemos pecado. O sea, él está hablando en plural. Él se incluyó en eso, aunque él no personalmente, individualmente, no había participado de esas cosas, ¿ya? Entonces, es como, por ejemplo, cuando tú y yo le pedimos perdón a Dios por el pecado de nuestro país. De hecho, ahí está una canción que dice eso, ¿verdad? Te pido la paz para mi ciudad. ¿Sí la conocen? Muchas veces tenemos que pedirle perdón a Dios por nuestro país, por nuestra nación. Ahora vivimos en una nación, la nación americana, Estados Unidos. Ustedes saben, yo no tengo que hablarles de eso. Usted prende las noticias, usted ve el degeneramiento que hay en nuestra sociedad. La criminalidad que hay, la gente robando, la gente matándose. Vivimos en una época donde la moralidad se está cuestionando, ¿ya? Y tenemos que también nosotros pedirle perdón a Dios por eso. Tenemos que también humillarnos delante de Él y pedirle perdón. ¿Sabes por qué? Porque nosotros también somos parte de este país. Yo no puedo decir, bueno, Puerto Rico es una isla y allá Puerto Rico está haciendo las cosas mal, pero yo soy puertorriqueño, pero yo estoy por acá. No. O sea, si yo soy puertorriqueño, yo soy parte de la isla también. Yo soy parte de lo que está pasando allá. Y también aquí pasa lo mismo. Si yo vivo en esta nación, vivo en este país y me llamo americano, porque muchos de ustedes ya se han nacionalizado acá también, pues somos parte de lo que está pasando también. No podemos decir, no, eso es allá la gente y yo no. Recuerden, hay una responsabilidad individual, pero también una responsabilidad colectiva, ¿ya? Y miren lo que dice este versículo, yo sé que ustedes lo conocen, 2 Crónicas 7:14. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Fíjate que ahí dice, si se humillare mi pueblo, ¿ya? Y yo sé que en todas las naciones, porque también en el pueblo judío había gente justa. Incluso cuando estaban en Jerusalén envueltos en idolatrías y cosas, siempre dice la palabra que había un remanente de personas que no se metían en esos asuntos. Sin embargo, Dios pide que si se humillare en mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, ahí viene el arrepentimiento, ahí viene la confesión de pecado, entonces, no antes, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuántos aquí no quisieran que Dios sanara nuestra tierra? Vivimos una tierra enferma, vivimos una nación enferma moralmente. No solamente la nación americana, también nuestros países. Hay muchas cosas que hay que cambiar. Bueno, tenemos que hacer esto. Tenemos que pedir perdón como pueblo. Tenemos que humillarnos. Tenemos que cambiar, pedirle a Dios que como nación, como grupo, nos sane. Amén. Esto también lo hizo Job. Hay varios ejemplos de lo que estoy diciendo en la Biblia. No sé si ustedes han escuchado la historia de Job. Dice la Biblia que Job oraba por sus hijos. Y Job era un hombre justo. Ustedes saben que Job era un hombre justo. Cuando se le presentó el diablo allá a Dios a hablar con él, Dios fue el que le sacó a Job. Le dijo, tú no has considerado a mi siervo Job, que no hay en la tierra otro como él. Una persona íntegra como él no la vas a encontrar. O sea, Job era un hombre justo, íntegro. Sin embargo, dice la Biblia que él hacía sacrificios cada mañana. Él pedía perdón por los pecados de sus hijos, por si acaso habían cometido algún pecado. Dice que por si acaso habían blasfemado a Dios en su corazón. Miren versículos 4 y 5, capítulo 1. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Él santificaba a sus hijos. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Job tenía ¿cuántos hijos?
10 hijos tenía Job, ¿verdad? Entonces dice que él ofrecía sacrificios por cada uno de sus 10 hijos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Y yo te aseguro que Job no participaba en eso, pero él decía, por si acaso mis hijos han hecho algo, mira, aquí está el sacrificio, te pido perdón. Entonces debemos aprender mucho de eso. Hay una responsabilidad colectiva también, no solamente individual. La confesión debe ser colectiva cuando un grupo o institución completo se ve afectado por una situación, ¿ok? Y su correspondiente daño. A veces pasan cosas que nos dañan como nación, como grupo de personas, como familia, y también debe haber una confesión colectiva en ese caso. En ese caso, cuando el daño es colectivo, también colectivamente necesitamos restauración en el sentido de reconstrucción, ¿ya? Tal vez hemos fallado también como iglesia en algunas cosas. Quizás hemos dejado de hacer cosas. Existe lo que se llama el pecado de omisión. No solamente pecado es cuando tú haces algo malo. Pecar también es dejar de hacer algo bueno que tú sabes que tienes que hacer. Quizás hemos dejado de orar como tenemos que orar. Esto es por algunos ejemplos, ¿verdad? Hemos dejado de leer la Biblia como debemos de hacerlo, de hacer nuestro devocional. Quizás hemos dejado de darle ayuda al prójimo, ¿ya? Yo sé que esas cosas no pasan en Misión Vida, pero no lo digo por ustedes, pero a ustedes se lo digo, ¿ok? Al que le caiga el agua, incluyéndome a mí, pues que nos caiga, ¿verdad? Entonces, confesar el pecado no solamente individual, sino también colectivamente, ¿ya? Número 4, cuarto paso para una restauración bíblica. Recordar a Dios en oración sus promesas de restauración, ¿okay? Recordarle a Dios en oración sus promesas de restauración. Miren lo que dicen los versículos 8 al 10. Seguimos el capítulo 1. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, dice la palabra, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Esta es una oración de Nehemías que Nehemías hizo a Dios cuando estaba en parte de este proceso de restaurar los muros de Jerusalén. Fíjate interesante lo que dice Nehemías. Le dice a Dios que se acuerde, dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, ¿ya? Si vosotros pecareis, los dispersaré. Pero, a mí me encantan los peros en la Biblia. Porque los peros significa que hay esperanza. Cuando hay un pero en la Biblia significa que Dios puede cambiar las cosas, puede tornar las cosas de mal a bien, ¿ya? Él puede hacer un milagro, puede obrar y cambiar las circunstancias. Los peros en la Biblia son tremendos. Pero si os volviereis a mí, dijo el Señor, esta promesa de Dios, y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obras, aunque su dispersión fuera hasta lo más extremo del mundo, no importa donde ustedes estén como judíos, como pueblo de Israel, yo los voy a volver a traer a juntar en esta tierra. Esa fue la promesa que Dios dio a Moisés. Y Nehemías conocía esta promesa y se la recuerda a Dios cuando está orando, ¿ya? En la Biblia también hay otros ejemplos de esto, este no es el único. Por ejemplo, no sé si ustedes han leído en Éxodo la historia de Moisés, cuando hubo un momento cuando Moisés estaba dirigiendo al pueblo de Israel en el desierto. Ustedes saben que los israelitas eran tremendos. Los israelitas no solamente se envolvían en idolatría cuando estaban con los reyes, desde el desierto ya venía este asunto. Y dice que se dejaban influenciar por los pueblos y hasta hicieron un becerro de oro y todas esas cosas. Ustedes conocen la historia. Y dice que llegó un momento cuando estaba en el desierto que Dios estaba, ya los israelitas lo tenían hasta el copete. Entonces estaba hasta aquí ya con los israelitas. Y Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? Voy a raer a esta gente, voy a eliminarlos a todos y Moisés, voy a hacer un pueblo nuevo contigo. Voy a empezar de cero. Voy a empezar a hacer un pueblo nuevo contigo y tu familia. Y miren lo que pasó con Moisés. Moisés sabía cómo era Dios. Moisés sabía las cualidades del carácter de Dios. Moisés conocía que Dios es un Dios fiel, que la fidelidad es una parte fundamental del carácter de Dios. Moisés también sabía que Dios es un Dios que cumple lo que promete. Dios es un Dios fiel a su palabra, ¿ya? Y Moisés sabía eso, entonces él le dice, pero es que, Señor, aquí no está en juego la reputación de los israelitas. Aquí no está en juego el pueblo de Israel. Los que van a quedar mal no son ellos, el que va a quedar mal eres tú.
¿Qué van a decir los egipcios que sacaste a este pueblo de Egipto para hacerlo morir aquí en el desierto? ¿Me entiendes? Eso es lo que le dice Moisés. Por tu buen nombre, por preservar tu reputación, tú no puedes hacer esto, ¿ya? Y miren lo que dice Éxodo 32, versículos 13 y 14. Dice, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Y miren lo que dice el capítulo 14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Tremendo eso. Yo no voy a entrar ahí en explicar eso en detalle porque ahí sale una prédica completa, yo creo. Pero fíjate, el punto aquí es que Moisés conocía la promesa que Dios le había hecho al pueblo de Israel. La promesa que él había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob, que es Israel. Y Moisés también sabía que Dios es un Dios que cumple lo que promete. Dios es un Dios que, dice la palabra, que en Él no hay mudanza alguna ni sombra de variación. Podemos confiar en Él. Es digno de confianza. Entonces le dice, Señor, ¿qué va a pasar entonces? ¿Cómo va a quedar tu buena fama? Tú no puedes hacer eso. Y en este caso dice que Dios se arrepintió del mal que les iba a hacer. Yo me imagino, sabemos que Dios sabe todas las cosas, Él conoce el futuro. Yo sé que Dios sabía que iba a pasar esto. Yo sé que Dios no iba a hacer esto, pero Él quería que Moisés les recordara en oración lo que Él había prometido. Yo creo que eso es lo que está pasando acá. Y nosotros también, de igual manera, tenemos que hacer eso. Tenemos que recordarle a Dios en oración lo que Él nos ha prometido. Esas promesas que Él nos ha dado en la palabra, esas promesas que ya tenemos, que ya están cumplidas, que se nos ha enseñado en esta iglesia porque Cristo las ha cumplido, tenemos que reclamarlas para nuestra vida. Y a Dios le gusta que tú y yo hagamos eso porque ejercitamos nuestra fe cuando le recordamos las promesas que Él nos ha hecho. Amén. También el salmista David dijo algo parecido en el Salmo 119, 49. Ustedes saben que Dios le prometió a David que Él iba a firmar su trono eternamente, para siempre. Y hubo algunas, en la vida de David hubo sus altas y bajas también. Quizás él en algunos momentos decía, ¿será que sí? ¿Será que no? Pero no. El salmista David sabía en quién había creído. Miren, él dijo en el Salmo 119, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. O sea, David sabía en qué Dios estaba esperando. Él dice, acuérdate de la palabra que tú diste a tu siervo, en la cual tú me has hecho esperar, en la que me has hecho confiar. Y sabemos que Dios también cumplió esa promesa porque sabemos que del linaje de David viene ¿quién? Viene Jesús, viene Jesucristo, nuestro Salvador. Y siempre, nunca faltó de su descendencia una persona que se sentara en el trono de Jerusalén, de Judá. Así que Dios es un Dios que cumple sus promesas. Matthew Henry dice lo siguiente: si Dios nos recordase sus promesas más de lo que nosotros observamos sus preceptos, estaríamos perdidos. Se lo repito. Si Dios nos recordase sus promesas más de lo que nosotros observamos sus preceptos, estaríamos perdidos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que simple y sencillamente tú y yo no siempre obedecemos a Dios. No siempre observamos los principios de Dios. Y si Dios fuera como nosotros, no tenemos entonces de qué agarrarnos, ¿verdad? La palabra dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿ya? Entonces nuestro Dios es digno de confianza. Y gracias a Dios que es así. Gracias a Dios que Dios no obra con nosotros de la manera en que nosotros obramos con Él. Porque si fuera así estaríamos perdidos, ¿ya? Entonces ese es el paso número 4, ¿ok? Confesar pecados individuales y colectivos. Número 5, para restauración, una obra de restauración, hay que examinar y evaluar la obra de restauración que hay que hacer, ¿ok? Y esto parece sentido común, sí es cierto, pero hay mucha tela de cortar acá. Examinar y evaluar la obra de restauración que hay que hacer. Miren los versículos, ahora estamos en el capítulo 2, versículos 13 y 15. Miren lo que dice. Dice Nehemías, y salí de noche por la puerta del valle hacia la puerta del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Y el versículo 15, y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa esto de examinar y evaluar la obra de restauración? Ya hablamos de que hay que identificar el problema, ya hablamos que hay que reflexionar sobre la necesidad del problema. Ahora estamos hablando acá de examinar y evaluar la obra de restauración que hay que hacer, ¿ya? Eso significa diseñar un plan para la obra.
Y de nuevo, yo les dije que Nehemías estuvo 4 meses preparándose, y hace sentido porque el hombre no sabía nada de construcción. Él tenía que diseñar un plan para lo que iba a hacer. Esto puede significar determinar qué cosas hay que restaurar, o qué cosas hay que enmendar o restituir a otras personas cuando se ha fallado contra otras personas. Eso es parte del plan de restauración. Dice la Biblia en esos versículos que leímos que Nehemías observó cuidadosamente la condición de las ruinas desde todos los ángulos antes de comenzar la obra. Si vemos ahí, dicen que él vio, se levantó de noche, fue, miró los muros, dio la vuelta por la otra puerta, revisó todo el área para analizar qué era lo que se tenía que reconstruir. Entonces, esto también significa asegurarnos de que tenemos todo lo que se necesita o lo que necesitamos para terminar la obra. Porque no hay algo más triste, hermanos, que tú empezar algo y dejarlo a mitad. Tú dejarlo a medias, ¿ya? Eso no está bien, eso es algo que avergüenza, ¿verdad? El Señor Jesucristo habló de esto en una parábola que Él dijo una vez, Él mencionó esto. Lucas 14, 28 al 30, miren lo que dice. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, ¿okay? A ver si tiene todo lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, ¿ya? Diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar, ¿ya? No hay cosa más triste en la vida que uno empezar algo y no poder terminarlo, ¿ya? Entonces, como parte del proceso de restauración, tú tienes que ver con qué materia prima tú cuentas, o sea, con qué elementos tú cuentas, y si tienes todo lo que te hace falta para acabar esa obra. Eso es bien importante. No se empieza la obra de cero. Nehemías acá no empezó la obra de cero, por eso fue que él se puso a dar la vuelta de noche y se tomó el tiempo para ver qué es lo que estaba pasando, en qué condición estaban los muros, las puertas. Quizás hay algo aquí que pueda usar, quizás hay unas cuantas rocas que podemos volver a utilizar para la reconstrucción. Entonces, uno tiene que ver con qué uno cuenta, con qué materia prima tú cuentas para esa reconstrucción. ¿A qué le podemos sacar provecho? ¿Ya? Uno hace un listado de cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades también. Eso, de nuevo, a veces aplica individualmente, a veces aplica colectivamente también. ¿En qué cosas, what are my strengths? O sea, ¿en qué cosas soy fuerte? ¿Qué habilidades tengo? ¿En qué cosas me falta? ¿Dónde carezco de habilidad? ¿Ya? Fortalezas y debilidades. Tú haces un recuento de eso, a ver si tienes lo que hace falta para completar la obra. Puede ser que, hablando de una iglesia, por ejemplo, quizás nuestra fortaleza es la oración, quizás nuestra fortaleza es el amor entre nosotros, cuando la gente viene, ve que nos amamos como una familia unida. Y bueno, hay que sacarle provecho a esas fortalezas en un proceso de restauración. También de igual manera, si yo tengo debilidades, yo no puedo en una área, tengo que tener la madurez necesaria para identificar que no puedo, que no tengo la habilidad de hacer ciertas cosas. En ese caso pedimos ayuda. Hay que pedir ayuda. Si tú no puedes solo, pide ayuda. Esto puede ser pedir consejería a alguien, pedir ayuda profesional si ese es el caso, si hiciera falta, ¿verdad? Hacer una lista de tus fortalezas y debilidades y leverage your strengths, ¿verdad? Sácale partido a esas fortalezas y en las áreas débiles donde no tengas, pide ayuda, ¿ok? Para identificar bien el remedio o el remiendo hay que conocer bien el deterioro, ¿okay? Tienes que ver bien qué es lo que vamos a estar haciendo en esto de la restauración. También significa evaluar nuestro nivel de compromiso con la obra de restauración, qué precio estamos dispuestos a pagar por la obra. Porque de nuevo, no queremos empezar algo y terminarlo a medias. Tú tienes que estar comprometido. Si no estás totalmente comprometido a terminar algo, mejor no empieces, ¿ya? Entonces hay que también evaluar nuestro nivel de compromiso con la obra. Ese es el paso número 5, evaluar y examinar bien la obra que hay que hacer. Número 6, paso número 6, simplemente levantarse y edificar. Ya hemos venido identificando el problema, reflexionando sobre él, hemos confesado pecados, si hay que hacerlo individual o colectivamente. Hemos recordado a Dios sus promesas de restauración, porque eso nos anima, nos ejercita nuestra fe. Hemos examinado bien lo que hay que hacer, hemos evaluado nuestras fortalezas, nuestras debilidades. Tenemos un plan hecho para
sacarle provecho a nuestras fortalezas y también para pedir ayuda si no tenemos habilidad en ciertas áreas. Y número 6, simplemente levantarse y edificar, ¿ya? Miren lo que dice Nehemías acá en capítulo 2, 17 y 18. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para bien, ¿ya? Hay que finalmente, hermanos, dar el paso para comenzar a edificar, ¿ya? Está el paso de preparación, pero ya en algún momento tienes que decidir dar el paso a comenzar la obra. Y para esto ayuda, como en el caso de Nehemías y los judíos que estaban participando de esta obra, tú conocer la condición negativa en que te encuentras. Si tú estás en una condición precaria, ¿qué dice Nehemías ahí? Dice, venid y construyamos y no estemos más en oprobio. O sea, él dice, estamos en deshonra, como pueblo estamos en oprobio, no estemos más en esta condición, vamos a salir de esto. Y eso, el tú darte cuenta de la condición negativa en que tú estás, te va a motivar a salir de ese hoyo, ¿ya? Te va a motivar a dar ese paso de salir, de comenzar a construir, de esforzarte, porque la obra requiere compromiso y esfuerzo. Ustedes se recuerdan la prédica del apóstol Basilio, cuando él vino aquí hace unos meses atrás. ¿Qué nos dijo él? Que hiciéramos. Él dijo, manos a la obra, ¿verdad? Dice, esfuércense como congregación. Esforzarse. Eso es parte de este paso, ¿ok? Porque la restauración requiere esfuerzo, dedicación y compromiso, ¿ya? Y finalmente, número 7, el séptimo paso que vemos bíblicamente en estos primeros 4 capítulos de Nehemías. Una vez ya te has preparado, has hecho todas esas cosas que mencioné, has decidido y has dado el paso y te has esforzado para comenzar la obra, entonces muchas veces hay que enfrentar y manejar la oposición. Cuando tú y yo decidimos restaurar algo, reconstruir algo, siempre, hermanos, siempre va a haber oposición. En el caso de Nehemías no fue una excepción, y en cualquier cosa que tú decidas restaurar, también va a haber oposición en nuestras vidas también. Se levanta oposición. Miren lo que pasó acá en el capítulo 4, versículos 1 al 3. Dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera. No sé, esta persona, ¿por qué le tenía ganas a los judíos? Dice que se enojó en gran manera, se enfureció contra ellos. E hizo escarnio de los judíos, o sea, se burló de los judíos que estaban construyendo los muros. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo de las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará con su peso. O sea, se estaba burlando de este pueblo, ¿verdad? Que estaba en esta obra de reconstrucción, de restauración. Hermanos, nunca va a faltar la gente que critica. Siempre va a haber alguien que critica lo que estamos haciendo. Siempre va a haber gente envidiosa que no nos quiere ver restaurados, que nos quiere ver derrotados. Y no podemos hacerle caso a eso, ¿ya? ¿Cómo tenemos que responder nosotros cuando pasa eso, cuando hay oposición? Pues número 1, responder con oración. Eso fue lo que hizo Nehemías. Mira el versículo 4 del capítulo 4. Dice, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Él estaba contando a Dios lo que estaban haciendo con los judíos y con él. Somos objeto de su menosprecio. Oye eso, Señor. Y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Y versículo 9. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Interesante eso. Nehemías no perdió tiempo argumentando con los enemigos, no perdió tiempo poniéndose a pelear con Sanbalat y con Tobías. Él dijo, no, este caso tengo que ir a Dios con el caso. No debo perder tiempo ponerme a discutir con esta gente. Y también nosotros debemos hacer lo mismo. Cuando hay oposición en nuestra vida, cuando hay cosas que se interponen, cuando hay gente que quiere evitar que tú y yo podamos seguir adelante en ese proceso de restauración, hay que ir a Dios a contarle las cosas. No perdamos tiempo, hermanos, ponernos a discutir con esa gente. Esa gente sácala del medio. Cuéntale a Dios en oración el problema de lo que está pasando y lo que tienes que hacer, ¿ya?
Eso fue lo que hizo Nehemías, responder con oración. Nehemías fue directamente a Dios. Segundo, estar alerta y velar al mismo tiempo que nos ocupamos en la obra. Estar alerta y velar al mismo tiempo que nos ocupamos en la obra. Esto es también bien importante. Miren los versículos 16 al 18. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía ¿qué? Lanzas, escudos, arcos, corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Y tú dirías, pero si esta gente estaban construyendo unos muros, ¿por qué tenían que tener lanzas, corazas, escudos? Estos son armas de guerra. No hace sentido. Están mezclando, ellos están ahí construyendo. Bueno, vamos a seguir leyendo. Los que edificaban el muro, dice, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Fíjense qué interesante. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, acá, y así edificaban, ¿ya? Trabajábamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas. Me salté algo ahí. Los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a los lomos y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Nosotros pues trabajábamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche servían de centinela y de día en la obra. Hay muchas cosas que aprender de acá. Fíjense que dice que con una mano edificaban. Imagínense, hagan la mente de estos judíos que estaban edificando con una mano, poniendo los bloques, los ladrillos, las cosas, y con otra mano, ¿dónde la tenían? Acá en la espada. Interesante eso. O sea, ellos estaban pendientes, no solamente estaban ocupados en la obra, estaban también pilas, pendientes de si había alguien que venía a atacar, a interferir en la obra. Y estaban listos, tenían la mano en la espada, dice ahí. Hay un balance entre velar y orar. Esto es un principio también importante que debemos aplicar en nuestra vida cristiana. Hay un balance entre velar y orar. Hay gente que solamente ora y no hace nada, o que solamente ora y no vela. ¿Ya? Eso es un error. Cuando solamente oramos y no velamos y no hacemos nada, estamos siendo vagos, estamos siendo holgazanes, ¿ya? Y estamos tentando a Dios en cierta manera, ¿ya? Cuando tú oras y no haces nada, Dios espera que tú hagas tu parte también. No solamente orar, tienes que también hacer, ¿ya? Así que tú le dices a Dios, yo creo en lo que tú vas a hacer, lo que me has dicho, ¿ya? O el otro extremo también es malo. La gente que se va y vela o trabaja sin orar, eso también es malo. Eso quiere decir que somos orgullosos. Somos orgullosos y estamos menospreciando la protección y la provisión de Dios. ¿En quién tú estás confiando? ¿En quién estás confiando si tú no oras? Si te vas a la obra y empiezas a orar sin orar. ¿Estás confiando en ti mismo? En tu propia capacidad de hacer algo, ¿ya? Si tú confías en Dios, vas a orar y también trabajar. Hay que tener un balance entre esas dos cosas. ¿Okay? Lo siguiente es lidiar con el desánimo. Muchas veces cuando tú y yo estamos en una obra de restauración, de reconstrucción, va a venir desánimo a nuestra vida. ¿Okay? Esto creo que el apóstol Basilio también lo mencionó cuando él nos predicó. Miren lo que dice el versículo 10 del capítulo 4. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Estos fueron los mismos judíos que dijeron, vamos a edificar, esforcémonos. En un momento se sintieron así y dijeron estas palabras que están en el versículo 10. Dice que nuestras fuerzas se han agotado, se han debilitado, el escombro es mucho, el trabajo es mucho, las ruinas son muchas, no podemos edificar el muro. Entonces, ¿cómo gente que estaba animados, esforzados en la obra, llegan a hablar así? Porque, hermanos, si no tenemos cuidado, el desánimo también puede venir a nuestra vida. El desánimo es un arma que el enemigo también usa en contra de nosotros. El desánimo puede venir externamente, puede ser causado externamente o también puede ser original de nosotros mismos. Podemos también nosotros ser una fuente de desánimo. Hace unos meses atrás, el hermano Guido mandó un devocional en uno de los chats que hay en la iglesia que daba una pequeña historia, se las voy a contar rápido. Dice que había un bazar de artículos usados y en ese bazar había un letrero que decía las armas más poderosas en contra de las personas, ¿ya? Y dice que la gente pasaba por ese bazar y veía ese letrero en ese puesto y las armas más poderosas en contra de y como que le daba hasta miedo a la gente y la gente pasaba rápido. Hasta que llegó un tipo curioso y dijo, las armas más poderosas contra las personas, deja ver qué es esto.
Y se decidió ir a hablar con el señor que estaba atendiendo el puesto. Y le digo, bueno, ¿y cuáles son esas armas que son poderosas contra las personas? Dijo, mira, hay varias armas acá. Hay una arma, por ejemplo, esta arma acá que es bien poderosa. De hecho, parece hasta indestructible en muchas ocasiones. Y es el arma del orgullo. El orgullo puede destruir a una persona. Parece indestructible, pero no lo es. También tengo esta acá que es bien contagiosa. Tú la riegas por ahí y se contagia a todo el mundo. Y es el arma del enojo. ¿Ya? Y mira, también tengo esta pequeñita que es bien popular porque es pequeña. Tú te la puedes meter en el bolsillo y la gente la carga fácil porque es pequeña. Es el arma de la mentira. Con la mentira tú puedes destruir a alguien. ¿Ya? Pero tengo otra que es la más pequeña de todas. Y es tan pequeña que pasa desapercibida. Que la gente a veces ni se da cuenta que la tienen. Y es el arma que más daño hace a las personas. Así, ¿cuál es esa arma? Esa es el arma del desánimo. ¿Saben por qué? Porque el desánimo es una cosa pequeña que a veces se infiltra en nuestra vida sin darnos cuenta. Es como una pequeña zorra. Cuando la Biblia habla de las pequeñas zorras, así también es el desánimo. Cuando Dios te ha llamado a hacer algo, cuando Dios te ha llamado a hacer alguna obra, en tu vida, en un ministerio, como sea, no va a faltar el desánimo. Y tenemos que estar pilas con eso porque el desánimo se puede infiltrar como una pequeña zorra en tu vida y cuando vienes a ver te paraliza y evita que tú hagas lo que Dios te ha mandado hacer. Entonces hay que estar pila con eso, lidiar con el desánimo. ¿Cómo lidiamos con el desánimo? Mantenernos nuestra mirada en la meta, ¿verdad? En la meta que tenemos y en Dios. El diablo sabe eso y usa esa arma mucho contra los cristianos, entonces tenemos que estar bien alertas en eso. Y por último, estar unidos como un cuerpo, ¿ok? Estar unidos como un cuerpo para enfrentar la oposición. Miren lo que dice los versículos 19 y 20. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. ¿Ya? Nehemías sabía que en la unión está la fuerza. Eso lo hemos escuchado muchas veces, parece un cliché, pero es cierto. ¿Ya? Fíjate que los judíos estaban esparcidos porque los muros de la ciudad de Jerusalén eran bien grandes, eran bien extensos, era un área bien extensa. Y los judíos tuvieron que esparcirse a través de los muros para construir. Pero Nehemías les dice, si ustedes oyen que la trompeta se toca, ¿ya? Porque nos vienen a atacar, dejen lo que están haciendo y vamos a unirnos todos acá. ¿Por qué? Porque en la unión está la fuerza. Y yo les aseguro, hermanos, que si estamos unidos como cuerpo, si estamos unidos, y eso aplica para todo lo que he dicho, si estamos unidos como nación, como iglesia, como familia, como matrimonio también, no va a haber nada ni nadie que se pueda interferir en la obra que Dios nos ha mandado a hacer. Así vamos a poder vencer la oposición. Amén. Hace 2 semanas atrás, aquí estuvo la pastora Anik hablando de una crisis de salud que ella tuvo. Yo sé que ustedes la recuerdan, yo lo recuerdo muy bien, y de hecho que todavía está atravesando. Y yo sé que aquí hay gente en nuestra iglesia, y me incluyo yo mismo también, que hemos pasado por situaciones similares. Quizás no una crisis de salud, quizás una crisis de otro tipo. Y yo sé que cuando los seres humanos nos enfrentamos a momentos difíciles como este, una crisis de una magnitud grande, a veces pensamos que nunca se va a terminar, que ese problema nunca se va a acabar. A veces pensamos que no vamos a salir de eso. Yo recuerdo claritamente, y les cuento el testimonio. Ustedes saben, yo pasé por un divorcio hace unos años. Y yo sé que había momentos donde uno pensaba que uno no iba a superar eso. Además, me acuerdo clarito una vez que estaba dirigiendo la alabanza acá, que no fue fácil para mí, pero Dios me fortaleció para hacerlo. Y cuando sabía de todo el mundo, que me quedé yo solo acá recogiendo las cosas, la guitarra, se me salieron las lágrimas. Y yo decía, Señor, yo no sé si yo voy a salir de esto, pero yo estoy aquí para decirte que sí se puede salir, que sí vas a salir. Yo no sé lo que tú estás pasando, pero Dios te va a sacar adelante. Amén. Miren lo que dice el versículo 14, versículo 4, y con esto termino.
Dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y yo les digo eso mismo que les dijo Nehemías al pueblo de Israel. No importa qué tú estés pasando, no importa qué situación estés atravesando como familia, como ministerio, como persona también. No importa en qué situación tú estés en este momento. No temas, no temas. Acuérdate del Señor grande y temible. Acuérdate que tenemos un Dios grande que puede hacer la obra. No depende de ti, no depende de tu capacidad, no depende de lo que tú puedas hacer, depende de lo que Él pueda hacer. Amén. Acuérdate del Señor grande y temible y pelea la buena batalla. Amén. Acompáñame en oración. Yo no sé si tú estás acá, yo sé que no estás por primera vez, ya José preguntó si había visita. Nadie alzó la mano, pero quizás tú llevas poco tiempo viniendo a la iglesia. Y yo he hablado acá lo que el Señor puso en mi corazón que hablara. Yo no sé en qué manera Dios te ha ministrado, yo no sé qué te ha dicho Dios en esta mañana, pero si tú nunca has hecho una decisión por Cristo, si tú, de ese Cristo que hablamos acá en esta iglesia, que hablamos acá en este altar, y tú quieres entregarle tu vida al Señor en esta mañana, es bien fácil, no tienes que buscarle 5 patas al gato, solamente tienes que humillarte delante de Él, arrepentirte de tus pecados y aceptarlo y recibirlo como tu Señor y Salvador personal, ¿ya? La Biblia dice que solamente tenemos que creer en Jesucristo en nuestro corazón para ser justificados. Creer en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos y confesarlo con tu boca para salvación. Entonces, si hay alguna persona acá que nunca ha hecho esa decisión y quiere hacer esa decisión por Cristo, puedes alzar la mano. Si no quieres alzar la mano, no importa. Allá en la cafetería, cuando terminemos, puedes pasar por allá y va a haber gente que pueda orar contigo y pueda ministrarte y explicarte un poquito de esto que estamos hablando. Igualmente, cuando terminemos acá, va a haber gente acá cerca de la tarima orando por las personas que quieran pasar, que necesiten oración. Si tú tienes alguna necesidad, la que sea, no importa. Ven acá, pasa cuando se termine el servicio y va a haber alguien que esté orando por ti. Amén. Bueno, acompáñame a orar y le entregamos este tiempo al Señor. Señor, gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias porque tú, Señor, nos mantienes en pie, Señor. Nos das la fuerza, Señor, para hacer tantas cosas que por nosotros mismos no podemos hacer. Gracias, Señor, porque tú eres quien nos restaura, Señor. Tú eres un Dios de segundas oportunidades. Tú eres un Dios, Señor, de restauración, Señor, de reconstrucción, Padre Santo. Y cuando muchas veces en nuestra vida tenemos cosas que tienen que ser restauradas, tienen que ser vueltas a ese estado original, allí estás tú, Señor. Gracias, Padre, porque podemos confiar en ti, porque tú eres un Dios en quien no hay mudanza, en que no hay sombra de variación. Tú eres un Dios que cumples lo que promete. En tus promesas, Señor, podemos fiarnos, Señor, podemos confiar en ellas. Y tenemos la certeza que tú siempre, Señor, vas a estar ahí, vas a hacer lo que tú dijiste que ibas a hacer. Te damos gracias, Señor. Ministranos, Padre, como congregación. Levántanos como congregación aún más, Señor, de lo que has hecho, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en medio nuestro, Padre. Gracias porque, Señor, vemos la obra tuya, Señor, en medio nuestro. Como pueblo, como iglesia, como familias, como nación. Y nos presentamos delante de ti en este momento, para que tú hagas con nosotros lo que tú quieras. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.